Buenas a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora hacía tiempo que no hacía ningún vídeo y creo que es muy importante para poder llegar a todos vosotros y realmente crear una comunidad que valga la pena. El hecho de presentarme yo un poco y explicaros un poco quién soy, de dónde vengo, qué es lo que os quiero transmitir, con qué valores trabajo y quiero transmitiros a vosotros. Y creo conveniente que es necesario este vídeo para marcar un poco el hecho de que primero que me conozcáis, después marcaros un poco la trayectoria a la cual os voy a enfocar todo mi contenido y finalmente creo que este vídeo ayudará mucho a empezar a crear una comunidad dentro de YouTube para que podamos relacionarnos más entre nosotros y ya sea vía comentarios, ya sea vía interacciones de me gustas, de suscripciones y demás, porque realmente lo más importante de las personas, aparte del trabajo del día a día, el contenido que ofrecen y el trabajo y el valor que ofrecen a la vida, a la gente, a las personas, es también los valores y la historia de cada persona. Entonces, nada, os quería introducir un poco de dónde vengo. Yo estudié Derecho porque no tenía muy claro qué carrera estudiar, ¿vale? Esto que estás en la ESO, en bachillerato y bueno, ya te empiezas a preparar las pruebas de selectividad y empiezas un poco a ver que realmente tienes que escoger un camino, ¿no? Entonces, a mí me costó porque no era muy buena en nada, pero sí que se me daba bien todo, digamos. O sea, yo soy una persona que considero que sirvo para estudiar, ¿vale? Entonces, sirvo para estudiar, hago el examen y lo apruebo y bueno, con una nota medianamente buena, ¿vale? Ni excelente, ni un 5, pero sí que es verdad que se me da un poco bien todo, ¿no? Más que nada se me da bien estudiar, ¿vale? Entonces, pues eso, no he destacado nunca en nada así específicamente, pero sí que es verdad que me tiraba mucho el tema de la economía. ¿Por qué? Os cuento un poco. Mi familia, mis padres son gente que ha trabajado toda la vida, de hecho siguen trabajando y bueno, no han tenido la posibilidad que he tenido yo o mi hermano de estudiar, ¿vale? De formarme profesionalmente en una escuela, en un instituto y en una universidad. Entonces, mis padres, digamos que me lo han dado todo en ese sentido y se han involucrado mucho en que tengamos una formación, tanto mi hermano como yo. Entonces, el tema está en que he visto, digamos, no he vivido la vida de mis padres, obviamente, pero sí que he visto las carencias que han tenido mis padres a la hora de moverse por la vida. Por ejemplo, ellos hace muchos años quisieron montar un negocio y se encontraron con toda la burocracia que había para poder coger el traspaso, el alquiler y demás, y resulta que fueron estafados.
¿Por qué? Porque, bueno, no sabía leer un contrato, también pagaron a una persona que no les asesoró bien y al final se quedaron sin negocio y sin parte del dinero que habían ahorrado para realizar un proyecto, ¿no? Entonces, aunque yo era pequeña, en esos entonces me di cuenta de la importancia que tenía el estar formado, el leerse las cosas, los contratos, lo que firmas, asesorarse, la importancia de buscar un buen asesor. Y, y aunque lo vi así muy pasivamente, digamos, porque a mí personalmente no me afectó, ¿no? Pero me di cuenta conforme vas creciendo y te vas creando como persona que es muy importante la formación. No solo la formación es importante, también hace falta que tú te eduques como persona, que tú trabajes en ti, que salgas a la calle y hagas cosas, que te relaciones, que aprendas fuera, porque puedes ser la persona también más lista y te sepas la teoría, pero si no la has puesto a la práctica, pues difícilmente vas a saber gestionar la vida en general, tanto profesionalmente como en la vida personal. Entonces, en ese punto estaba que no sabía bien qué era lo que a mí me gustaba. Yo iba haciendo, iba estudiando, a mí no me gustaba mucho. A veces había años, por ejemplo, depende del profesor, pero había años que me gustaba mucho más las matemáticas y había años, depende del profesor, que me gustaba mucho más la literatura. Me gustaba mucho la literatura castellana. Me acuerdo que tenía una profesora cuando estudiábamos a Becker que despuntaba mucho yo en esa asignatura. Lo que pasa que era todo dependiendo, pues eso, del profesor y de el contenido que diéramos en clase, pero ya os digo que tampoco era especialmente buena en algo en especial, iba haciendo. Entonces, a raíz de que veía, pues eso, que la voluntad emprendedora de mis padres y sobre todo de mi madre, aunque son trabajadores por cuenta ajena, pero nunca llegaron a desarrollar el negocio, el proyecto que querían, pero sí que es verdad lo que os cuento, que un poco inculcada por esa actitud un poco emprendedora de mi madre, pues me fui decantando un poco en la variante de empresarial, ¿vale? Entonces, cuando me tocó escoger bachillerato, dije, bueno, como a mí la vena científica no me sale, no la tengo, no me llama la atención. Había la tecnológica, que tampoco me llamaba especialmente la atención. Había la de letras, que bueno, es así, sería, digamos, la segunda opción. Pero en definitiva me decanté como primera opción el bachillerato social, ¿vale? Que hace, bueno, principalmente desarrollaba materias, perdón, como la psicología, que hacía más economía, hacía economía de empresa, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, o sea, un poco encaminado a ese tema. Y entonces, no sé por qué fue, si por la profesora o qué, pero me di cuenta que el tema de la economía me gustaba, pero como que no acababa de sacar buenas notas. Yo iba con 5 pelados. Ahora sí, en selectividad, con la caña que me dio la profesora, que era muy exigente, y aprendí mucho, la verdad, todo tengo que decirlo, saqué muy buena nota en economía. Por lo tanto, como no me acababa a mí de gustar del todo, porque yo barajaba hacer económicas de carrera, hubo una charla con una amiga que tenía a la hora de escoger
carrera, cuando aprobé la selectividad además, en la cual me dijo, bueno, tú tienes que centrarte en algo que a ti te guste. Y si no, algo que tenga varias salidas para que tú después puedas tirar para un lado o para otro para que tengas varias salidas. Y yo dije, vale. Entonces, cogí un poco de la experiencia que tuvieron mis padres, de que fueron estafados y demás, un poco de que la economía, más o menos, yo pensaba que no era válida porque por el tema de la profesora que era muy exigente y demás, pero después saqué buenas notas y demás, pues no estaba muy convencida. Estaba yo entre Derecho, que era una carrera que tenía muchas salidas, o ADE, ¿vale? Administración y Dirección de Empresas, que era una carrera también que tenía varias salidas. Entonces decía, bueno, como no estaba muy convencida por la experiencia que tenía yo en cuanto a economía de que yo fuera válida, pues dije, ¿sabes qué? No voy a hacer economía, siempre tengo tiempo de hacer, o economía o ADE, estaba entre esas. Como siempre estoy a tiempo de apuntarme en un futuro a ADE y tal, pues de momento voy a hacer Derecho. Y un poco impulsada por el tema de que a mí me gustaba leer pues las cosas que yo firmaba, no firmaba muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que me tomaba mi tiempo en recapacitar un poco lo que estaba firmando, en temas burocráticos de becas, de estas historias, ¿no? Entonces, bueno, un poco impulsada por la experiencia, ya os digo, de mis padres que no, primero que no sabían leer un contrato y tampoco asesorarse con personas buenas. Y un poco el tema de que es bueno desconfiar un poco a bote pronto de todo, ¿no? Eso no quiere decir que no hagas nada, pero que te tomes tu tiempo, que no sea por presión que decidas cosas, sino que tú te tomes tu tiempo para saber realmente en dónde te vas a meter, ¿vale? Después, si tú ya te lo has leído todo y tú quieres asumir el riesgo, pues que lo asumas, pero con conocimiento de causa, ¿vale? Entonces, elegí Derecho. Escogí Derecho y bueno, el primer año me gustó mucho porque hacíamos historia del derecho, hacíamos filosofía del derecho, era muy teórico y a mí, ya os digo, como la teoría se me da bien, el estudiar y después hacer medianamente un buen examen, pues se me dio bastante bien. Después, yo fui a una universidad pública, toda mi enseñanza ha sido en la pública, ¿eh? Y estoy orgullosa de ello. Y siempre, a mí cuando me preguntan, yo digo que, vaya, yo no tengo la experiencia de ir a una privada, ¿vale? A la enseñanza privada, pero sí que es verdad que la persona que quiere estudiar, estudiará tanto en la privada como en la pública, porque tengo la experiencia en mis carnes, es decir, yo en la pública sí que es verdad que había mucha gente que no quería estudiar, pero yo me enfoqué en el grupo e iba siempre con el grupo que quería estudiar. Entonces, sean pública o sean privada, el que quiere estudiar, estudiará. Entonces, esa es mi opinión en torno al tema de enseñanza pública o privada. Pues a mí, yo no tengo la experiencia de la privada, pero yo digo que la pública para mí fue perfecta, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, ya estaba en segundo de carrera y bueno, la pública, tú tienes que pagar tus tasas y demás, y entonces me vi la necesidad de trabajar, de compaginármelo con un trabajo. Entonces, cambié de ir a las clases de mañana a las de tarde. Y entonces me cogí un trabajo que era en una tienda de telefonía móvil de comercial, físicamente, ¿eh? Estaba en un centro comercial y allí, pues a veces en las galerías, pues ponen diferentes tiendas, ¿no? Pues había una franquicia
de una empresa conocida, en la cual yo trabajé durante casi 5 años, porque alargué el grado un año. Entonces, pues nada, estuve allí y la verdad que fue una de las experiencias más enriquecedora, que me enriquecieron más como persona, porque tenía la carrera por las tardes que me daba un golpe de realidad bueno en cuanto a gente joven, gente que la mayoría de gente estaba trabajando y estudiando, o sea que era gente que estaba muy tocada, o sea, tocaba con los pies en el suelo, sabía que se tenía que implicar porque de ello dependía el dinero que sacaba trabajando. Yo te digo, tenía un compañero que trabajaba en el Burger King, tenía otro compañero que trabajaba ya en un despacho de abogados en modalidad de prácticas, o no sé cómo lo hacía. Bueno, en fin, que todos éramos currantes y entonces me gustó mucho la experiencia porque, no sé, era como otro rollo por las tardes. Gente un poco más, no sé, como que estaba más por lo que tenía que estar, ¿no? Y entonces, bueno, esa fue mi experiencia. Me gustó bastante la carrera. La alargué un año porque, como trabajaba, decidí alargarla un año para algunas asignaturas que se me enquistaron un poco, como fue porque yo iba probando, sí que es verdad que iba un poco más por el tema empresarial, porque te dejaban hacer menciones en la carrera y entonces te dejaban ya último de carrera, creo recordar, tercero o cuarto, ya te dejaban coger como especialidad, ¿vale? Y entonces podías coger un poco más el tema de, por ejemplo, fiscalidad empresarial o tal, y entonces yo fui probando, hice un poco de fiscalidad empresarial, pero también hice un poco de tema de laboral, porque en una de las asignaturas de laboral saqué muy buena nota y entonces dije, ostras, pues igual estoy capacitada en laboral, ¿no? Eso que vas eligiendo un poco el sector o la materia que te gustaría posicionarte. Y entonces intenté un poco laboral, pero en tema de seguridad social ahí la pifié un poco. Bueno, en fin, que fueron un poco de experiencias y todo me llevó a tener que alargarlo un poco más. Y la acabé en 5 años. Después, justo cuando salí, pues eso, te encuentras en el mercado laboral a ver qué haces, ¿no? Y entonces yo decidí coger a varios despachos de abogados de mi zona, apuntarme todos los correos electrónicos y enviar masivamente pues mi currículum para hacer prácticas. Entonces, nada, me llamaron en un par de sitios, uno me dijo que bueno, que era un diamante en bruto, que no sabía si iba a ser un diamante al final, por lo tanto, que bueno, me cogían prácticas, pero que no me pagaba nada y bueno, en fin, que me espabilara un poco, ¿no? Entonces, bueno, mi idea eran prácticas, pero al menos, yo qué sé, algún tipo de remuneración o el transporte que me lo pagaron o alguna cosa así, pero bueno, no fue posible de ninguna de las maneras, por lo tanto, tuve que coger un trabajo en una empresa, en el departamento de contabilidad, en el departamento de compras de una empresa. Entonces, bueno, pues ahí estuve un año y entonces, una vez finalizado el contrato, pues ya me pude beneficiar de la prestación por desempleo y pude realizar prácticas en un despacho de abogados trabajando no en régimen de prácticas, que no cobraba nada, pero bueno, era la única manera que podía hacer para cobrar algo, ¿vale? Para que al menos no me supusiera un coste el tema de desplazarme y demás. Entonces, bueno, estuve un año en un despacho de abogados que era multidisciplinar.
Y vi muchísimo, bueno, el abogado que había hacía turno de oficio, entonces asistía a muchas guardias, bueno, en fin. Vi un poco el tema de cómo se mueve un abogado, era un abogado solo, en todas las materias. Y entonces llegué a la conclusión de un poco de que el abogado o te especializas en algo o que sabes un poco, sabes esto de mucho, si abarcas mucho, no sabes de nada. Es decir, sí, vas un poco por aquí, un poco por allá, pero como que no podías avanzar, ¿vale? Entonces vi la necesidad de especializarme. De todas maneras, yo no tenía muy claro, o sea, esa era una época de impasse, porque yo no tenía muy claro si quería ser abogada o qué es lo que quería hacer. Entonces, ¿qué hice? Como todavía no lo tenía claro y tenía que hacer el máster de abogacía para poder ejercer como abogada, porque ya yo había cursado el grado, ¿vale? Los que eran licenciados, pues sí que podían, te colegiabas y ya está, pero en mi caso yo hice el grado, entonces tenía que hacer el máster de abogacía que duraba 1 año y medio y después hacer el examen estatal para corroborar que yo he adquirido todos los conocimientos como abogada y puedo ejercer en en este ámbito. Entonces, pues bueno, como todavía no lo tenía claro, me fui a trabajar a un despacho de procuradores. ¿Qué es un procurador? Pues digamos que es la figura en la cual también tiene la carrera de Derecho. Actualmente también se le exige un máster de procurador y un examen posterior de procurador, ¿vale? Que digamos que es la figura entre el juzgado y el abogado, ¿vale? Y asimismo el cliente. Es la figura que representa directamente al cliente, ¿vale? Para que el cliente no tenga que ir al juzgado a decir, oye, cómo va mi caso? ¿Vale? Es el profesional del derecho que hace esa función. Lo digo porque mucha gente, cuando yo hacía de oficial de procurador, me decía, oye, ¿y qué hacéis vosotros? Porque se le paga, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es un poco, es la respuesta, ¿no? Es la figura que media entre estas personas y representa directamente al cliente, ¿vale? Para que el cliente, pues eso, si va al juzgado, que sepa, si va un cliente al juzgado y no ha estudiado Derecho, seguramente, primero no sabe, cuando le digan, oye, ¿qué procedimiento? Oye, ¿de qué me está hablando? ¿Qué procedimiento es y demás? Pues se quedará pues como si le estuvieran hablando en chino. Entonces necesitamos un profesional del derecho que vaya al juzgado, represente al cliente y diga, oye, esto, ¿cómo está? Esto he presentado un escrito de lo que sea, entonces que vaya al tema rapidillo, vaya. Entonces, para eso está esta figura. Entonces, ¿qué pasa? Como procuradora vi a muchos abogados y, ¿y qué pasa? Que al final descarté totalmente el ejercer como abogada. De todas maneras, yo como no lo tenía claro, hasta hace bien poco, hice por si acaso el máster de abogacía y me colegié como no ejerciente, ¿vale? O sea, estoy colegiada, pero como no ejerciente, como abogada. Entonces, ¿qué pasa? Que si algún día me da la vena, pues puedo ejercer, ¿vale? No pierdo esa condición porque para eso he estudiado, ¿no? Pero hoy por hoy estoy opositando. Soy funcionaria interina en la Administración de Justicia y bueno, actualmente pues estoy opositando para coger una plaza fija. Y en esas estoy. Por lo que veis que he visto en todos los ámbitos, tanto de procuradora como de abogada, como dentro de la Administración de Justicia, cómo funciona el sistema jurídico
español. Entonces, nada, eso es un poco mi trayectoria profesional, lo que me ha llevado aquí, lo que a mí me gustaría